Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a iniciar lo que es la primera parte sobre el tratamiento de uveitis, la primera parte en fármacos que son los esteroides, los midriáticos, cicloplégicos y AINE. Entonces, como principios generales, pues hay que recordar que en 1952 fue el descubrimiento de la eficacia de la terapia con corticosteroides. Es por eso que en esta clase es con lo que iniciamos nuestra discusión sobre la farmacología en el tratamiento de la inflamación ocular. El objetivo es la reducción de la inflamación para prevenir las complicaciones graves y preservar la función visual. Siempre debemos de buscar cómo tener esa etiología y así poder identificarla y tratar la causa en específico. Y recordar de que esto es un manejo multidisciplinario donde está el oftalmólogo, tiene que tener un engranaje perfecto junto con el reumatólogo, el infectólogo, el inmunólogo y el internista para dar una mejor respuesta a nuestros pacientes. Los esteroides tienen efectos antiinflamatorios e inmunosupresor. Estos corticoides influyen en la actividad de las células del sistema inmune, así como en los biomarcadores inflamatorios a través de diversos mecanismos moleculares. Estos van a actuar para mejorar los signos cardinales de la inflamación, como es el rubor, el calor, el dolor y el edema. Van a inhibir lo que es la vasodilatación y van a aumentar la permeabilidad vascular que se produce con la inflamación. Van a disminuir la migración de leucocitos a las zonas inflamadas y van a alterar la distribución de la supervivencia de los leucos. Esto van a afectar la producción de los anticuerpos a dosis pequeñas a moderadas, van a inhibir a los linfocitos T y a dosis alta a largo plazo a los linfocitos B que se forman a nivel de los neutrófilos, inhiben la migración neutrofílica desde el espacio intravascular hasta el sitio de la inflamación. A nivel de los eosinófilos y de los monocitos van a hacer la reducción y disminución del reclutamiento de los macrófagos, mastocitos y basófilos, y a nivel de las prostaglandinas van a inhibir a la fosfolipasa A2, aumentando la producción de neutrófilos e inhibiendo la inflamación por esta vía. En el tratamiento los podemos encontrar desde esteroides tópicos, esteroides sistémicos. Estos fármacos son los más utilizados a nivel de oftalmología y constituyen la base del tratamiento para pacientes con uveitis. Sus indicaciones pueden agruparse en tres grupos o en tres categorías, como es el control inflamatorio postoperatorio en las anomalías de la regulación inmunitaria y entidades con un mecanismo inmunitario e inflamatorio combinado. También encontramos inyecciones que las podemos colocar desde subconjuntival, subtenon, periocular, presectal, retrovulvar e intravítrea. A nivel de los corticoides tópicos, las principales formulaciones que utilizamos son la prednisolona, ya sea en acetato o en fosfato sódico al 1%, la dexametasona al 0,1% y la fluorometalona al 0,1%. Su administración va a depender de cada paciente. Como lo hemos dicho desde un inicio, esto es un tratamiento individualizado, no es como que a todos le vamos a poner la misma dosis. Podemos iniciar desde cada hora hasta cada 2 horas o cada 4 o 6, dependiendo del grado de inflamación que exista y que estemos viendo. La reducción siempre va a ser gradual según la respuesta que vayamos observando y tenemos que evitar la suspensión brusca. Hay que hablar con el paciente, hay que educar al paciente porque muchas veces, más en la actualidad, los pacientes se meten a Google, comienzan a leer de que los corticoides dan glaucoma, entonces lo suspenden bruscamente y lo que nos hacen es que activan más la inflamación y entonces nosotros tenemos que dejarle claro al paciente que mientras lleve un control con nosotros, pues realmente le estamos poniendo un medicamento que va a ser seguro, que sí tiene efectos adversos como la hipertensión ocular, como la formación de catarata, y va a ser mayor susceptibilidad a las infecciones, pero por eso es el monitoreo constante que hacemos. Suelen ser eficaces en el tratamiento de la inflamación del segmento anterior y tienen poca actividad
contra la uveitis intermedia y posterior en los ojos fáquicos. Su principal indicación son para las uveitis anteriores idiopáticas, para las uveitis traumáticas y posquirúrgicas, las uveitis asociadas a la HLA-B27, la uveitis por AIJ, escleruveitis, queratuveitis, uveitis inducidas por partículas del cristalino. Existen excepciones donde, aunque no es la inflamación a nivel del segmento anterior principalmente, como es la inflamación asociada a la enfermedad de Behçet, la granulomatosis con poliangeitis, la polartritis nodosa, la oftalmía simpática, el síndrome de BKH o la artritis reumatoidea, en esta sí se utilizan, pero se deben de utilizar también junto con una inmunosupresión sistémica o combinados con esteroides sistémicos, no solamente tópicos, pero sí se utilizan. Entonces, no es que solamente es como para uveitis anterior, también la podemos utilizar en uveitis intermedias y posteriores, pero siempre asociado a una inmunosupresión sistémica o a esteroides sistémicos. Está totalmente contraindicado en las queratitis dendríticas herpéticas que estén activas, en uveitis anteriores asociadas con queratitis disciformes o ulceradas o úlceras corneales, o en iridociclitis heterocrómica de Fuchs, epiescleritis y escleritis. Los esteroides perioculares intravítreos, las inyecciones perioculares son eficaces especialmente en casos unilaterales, ya que proporcionan una administración rápida de altas concentraciones del fármaco en el foco inflamatorio. En el caso de las UTI anteriores graves, podemos utilizar inyección subconjuntival o subtenionana anterior de corticosteroides, pero siempre es muy importante el seguimiento de estos pacientes porque nos pueden dar complicaciones. La duración del efecto terapéutico es entre 2 a 4 semanas y en caso de los implantes como el Oxurdex puede durar de 3 hasta 6 meses. Siempre que coloquemos esteroides perioculares o intravítreos o tratamientos eh, de este tipo, hay que llevar un seguimiento muy cercano para el control de la PIO y fondo de ojo periódico a los pacientes. La aplicación por lo general es ambulatoria, bajo condiciones estériles, pero lo podemos hacer realmente, no es necesario hacerlo en quirófano a menos que sean pacientes susceptibles como niños. Y la repetición, eso se va a dar según la evolución clínica. En el caso del Oxurdex, tiene una vida media del fármaco libre de menos de 3 horas en el vitrio. Su duración de liberación del implante va desde 3 a 6 meses. Tiene un pico de acción clínica de 6 a 8 semanas y la duración del efecto terapéutico dura desde 4 hasta 6 meses. El Oxurdex en ojos fáquicos es útil, pero puede acelerar la necesidad de la cirugía de catarata. Se usa con más cautela, especialmente en pacientes jóvenes o con buena agudeza visual basal y por lo tanto, pues se reserva cuando la agudeza visual es mayor a 20/80. En el caso de pacientes fáquicos, pseudofáquicos, pues tiene menos riesgo de complicaciones, obviamente ya no tenemos cristalino, pues ya no hay riesgo de catarata y está más indicado como tratamiento de primera línea para en casos resistentes, principalmente cuando hay inflamaciones en mácula. Aquí es un video de una cirugía que se realizó el lunes pasado de un paciente que se le hizo una vitrecto diagnóstica y terapéutica y al final se le colocó un Oxurdex. Las indicaciones para el tratamiento intravitrio es cuando son uveitis idiopática, cuando está la enfermedad de Behçet, la oftalmía simpática, síndrome del BKH, corioiditis serpiginosa, corioretinitis en perdigón, y para los perioculares nos funcionan bastante bien en pacientes con uveitis intermedia, uveitis posteriores con un grado de inflamación de leve a moderado. Es particularmente importante en las vitreitis graves y en el edema macular uveítico.
que son poco probables que respondan a los esteroides con perioculares. Entonces, en este caso, sí, el Oxurdex es una buena terapia, está bien indicado y también lo que es la intravítrea. Hay un mayor riesgo y por lo tanto se debe reservar, y lo repito, a pacientes que tengan una disminución de la agudeza visual de 20/80 o peor cuando se utilizan estos a nivel de la cámara posterior, ¿verdad? Tienen esa duración o ese efecto de duración de 8 a 16 semanas. Se puede repetir cada 3 meses con reevaluaciones frecuentes de los pacientes para asegurarnos de que no se produzcan picos de la presión intraocular. A nivel de los corticoides sistémicos, la dosis de inducción es de prednisolona de 1 miligramo por kilogramo día, una dosis única, matutina preferiblemente. Eh, el mantenimiento se tiene que hacer una reducción gradual de 5 a 10 miligramos cada 1 o 2 semanas para evitar las recurrencias y se debe monitorizar siempre al paciente con el control de la glicemia, de la presión arterial y la densidad ósea. Los pacientes tratados con esteroides a largo plazo deben de tener esa monitorización con su médico, ya sea de atención primaria, cabecera, internista, geriátrico, por el desarrollo de los efectos secundarios importantes que incluyen desde la hipertensión arterial sistémica, una diabetes iatrogénica, hipercolesterolemia, osteopenia, osteoporosis, gastritis, ulceración de la mucosa gastrointestinal y sangrado. Para prevenirles tales efectos adversos, se debe indicar a los pacientes que tomen los esteroides acompañado con los lácteos, son muy buenos, alimentos o antiácidos o material de recubrimiento de la mucosa gástrica como el sucralfato. Es importante siempre, y como lo hemos dicho, hacer un buen interrogatorio desde el inicio para saber si los pacientes cuentan con antecedentes o en la actualidad de enfermedad gástrica como gastritis o úlcera péptica. Y en este caso no es que no lo vayamos a poder utilizar, pero sí tenemos que tener como ese conocimiento para agregar tratamientos como bloqueadores de los receptores H2 o de la bomba de protones. Se recomienda siempre hacer un monitoreo de lo que es la presión arterial, de la glicemia y del perfil lipídico cada 3 meses y por lo menos una densitometría ósea anualmente. La terapia con pulsos intravenosos, esto nos ayuda bastante cuando existen inflamaciones que comprometen o hay un riesgo de pérdida de visión bastante alta, pero tenemos que tener cuidado porque antes de iniciar los pulsos, a los pacientes deben de ser revisados exhaustivamente con laboratorio, el interrogatorio completo, el examen físico completo por aparato y tomarse ese tiempo de indagar bien por sistema para evitar las complicaciones. Los corticoides sistémicos están absolutamente contraindicados en pacientes con infecciones fúngicas sistémicas, ya sea confirmada o que tengamos sospechas. Y obviamente cuando hay una hipersensibilidad al componente de la fórmula, al igual que la terapia tópica, periocular e intravítrea, los esteroides sistémicos deben de evitarse en pacientes en quienes no se les haya descartado adecuadamente una etiología infecciosa de la inflamación intraocular ni se haya cubierto previamente con una terapia antimicrobiana. Algunos ejemplos como la sífilis, la tuberculosis y la toxoplasmosis, el herpes o la candidiasis, donde la actividad se va a reactivar o se va a exacerbar si nosotros colocamos ya sea esteroides sistémicos o como en el caso de los bolos de metil. Entonces, siempre que nosotros vayamos a indicar esto, realmente tenemos que tener laboratorios recientes, indagar bien al paciente, preguntar bien, o sea, no nos podemos aburrir de hacer un buen interrogatorio y de valorar al paciente sistémicamente, porque muchas veces el paciente no considera importante decirnos que, por ejemplo, tiene un ardor al orinar
Y esto puede ser una de las causas que más bien nos va a perjudicar si nosotros colocamos los bolos de metil. Nos ayudan muchísimo, pero tenemos que tener mucha precaución. Entonces, en el bolo de metilprednisolona, la dosis que se recomienda va a ser igual, cada paciente es individual, la terapia va a ser individualizada y dependiendo del grado, podemos iniciar desde 1 gramo diario por 3 días, inclusive hasta 5 días, dependiendo del cuadro. Podemos iniciar con 500 miligramos o 250 miligramos, o 1 gramo, 500 y 250. Todo va a ser según la respuesta que nosotros vayamos observando y queremos llegar. Importante conocer que los corticoides no van a afectar todo el organismo. Esto es fundamental porque a veces los pacientes nos dicen de que tienen una afectación, de que a partir de que están recibiendo cierto tratamiento comenzaron a tener algún problema sistémico en otra área, y si no lo sabemos nosotros podemos omitir de que es por el mismo tratamiento que le estamos colocando al paciente. Y cuando el paciente nos refiera que tiene, por ejemplo, una afectación como sentirse perseguido o estar en depresión. Entonces hay que buscar cómo hacer una disminución más rápida del medicamento, nunca suspenderlo bruscamente, pero sí saber de que este paciente ya no le podemos dar este medicamento y hay que hacer la reducción un poco más acelerada, pero nunca suspenderlo. A nivel del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, la administración exógena de corticosteroides va a suprimir la liberación tanto del factor liberador de corticotropina del hipotálamo como de la hormona adrenocorticotrópica de la hipófisis anterior, y esto lo que va a resultar es una disminución de la producción de cortisol en la corteza suprarrenal, provocándonos desde cambios a nivel en las mujeres jóvenes de edad fértil, menstruales, también podemos provocar un Cushing. Entonces hay que estar bien preguntándole siempre al paciente, ¿verdad? De cómo va con el tratamiento, de qué síntomas nuevos ha tenido y no solamente centrarnos en el ojo. Lo otro, a nivel del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos, va a estimular la síntesis de proteína, la gluconeogénesis en el hígado, así como la inhibición de la síntesis de proteína en los tejidos periféricos. O sea, lo que nos va a hacer es que nos va a hacer una resistencia periférica a la insulina, inhibiendo la captación de glucosa en la mayoría de los tejidos diana, excepto lo que es el corazón, el cerebro y el hígado. Y obviamente nos va a ser un estado, un efecto catabólico inducido por los corticosteroides que nos va a provocar desde una hiperglicemia, cetosis e hiperlipidemia, que en personas normales sin ninguna afectación, o sea, un paciente aparentemente sano, esto se va a mitigar por un aumento compensatorio de la insulina, pero en un paciente diabético hay que ponerle más atención. El tratamiento excesivo o prolongado con esteroides va a provocar una redistribución de la grasa, característica del síndrome de Cushing, con un adelgazamiento de la piel, el desarrollo de estrías, osteoporosis y mala cicatrización de heridas. Y en el metabolismo del calcio es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en forma compleja lo que resulta es una reducción neta de las reservas corporales de calcio, lo que nos va a provocar es una osteopenia, inhibe la absorción intestinal y va a promover la excreción renal del calcio, inhibiendo la función osteoblástica. La terapia crónica con glucocorticoides orales va a aumentar el riesgo de fractura y acelera también el catabolismo de la vitamina D y reduce su nivel en sangre, suprimiendo la formación ósea y causa pérdida ósea. Entonces es importante recordar que siempre que vayamos a colocar a un paciente tratamiento con esteroides, hay que colocarle también calcio más vitamina D, principalmente mujeres y hombres, pero las mujeres mayores de 40 años hay que colocarle siempre vitamina D como complementario y calcio.
En el sistema nervioso central se ha reportado alteraciones transitorias del estado del ánimo, que van desde la euforia hasta la depresión, así como la ansiedad, la psicosis franca, que son complicaciones bien conocidas de los glucocorticoides y que varían considerablemente entre pacientes. Entonces, no se asusten o no crean que no puede suceder que el familiar muchas veces nos diga de que el paciente pues está con mayor psicosis o que está con mayor ansiedad y que no saben a qué es. Si están usando esteroides, pues hay que considerar de que esta es la causa. A nivel del equilibrio de electrolitos y líquidos, los corticoides sistémicos van a hacer que se altere este equilibrio y el agua se va a excretar pasivamente después del sodio, mientras que el potasio lo va a hacer solo y esto va a provocar una hipopotasemia cuando hay un efecto mineral corticoide excesivo. A nivel del sistema cardiovascular, lo que provocan es aumento del gasto cardíaco y hipertensión arterial sistémica. A nivel gastrointestinal, inhiben la síntesis del ADN en el tracto gastrointestinal y pues van a aumentar las secreciones gástricas, haciendo un mayor riesgo para úlceras duodenales, contribuyendo al desarrollo de gastritis, especialmente cuando se utilizan a dosis altas. Y el efecto inflamatorio e inmunosupresor, pues que es lo que nosotros realmente estamos buscando, va dentro de todo lo que él realiza a nivel del organismo. Entonces, en este cuadro los que les traigo es más que todo como que un resumen de los efectos adversos y de la toxicidad de ellos. Entonces, a nivel sistémico, tenemos que en el sistema endocrino provoca una insuficiencia suprarrenal, puede provocar lo que es el síndrome de Cushing, el retraso del crecimiento, ojos con los niños que se nos quedan pequeñitos por tanto corticoides o esteroides que le damos. Hay trastornos menstruales en las mujeres de edad fértiles, neuropsiquiátricos, tenemos pseudotumor cerebral reportado, insomnio, cambios de humor y psicosis. A nivel gastrointestinal, úlceras péptida, hemorragias gástricas, perforaciones intestinales y pancreatitis. A nivel musculoesquelético tenemos osteoporosis, fracturas por compresión vertebral y necrosis aséptica de cadera que puede llevar a la muerte. A nivel cardiovascular, hipertensión y la retención de sodio y líquido. A nivel dermatológico, estría, acné, hirsutismo, atrofia del tejido subcutáneo. A nivel inmunológico, vamos a tener una respuesta inflamatoria deteriorada y el retraso de cicatrización del tejido. Y a nivel ocular, podemos tener desde la formación de cataratas, glaucoma secundario, midriasis y ptosis. Ahora, dentro de otro de los medicamentos más utilizados en la oftalmología, que tienen un amplio espectro de utilidad, tanto clínica, diagnóstica y como ayudante importante en el manejo de la inflamación, principalmente de la cámara anterior, cuando se usa en conjunto con la terapia antiinflamatoria apropiada, son los agentes midriáticos y cicloplégicos. De estos vamos a tener dos familias, por decirlo así, la actividad antimuscarínica, como los antagonistas colinérgicos, como la atropina, el ciclopentolato y la tropicamida, y los agonistas adrenérgicos, como la fenilefrina. Estos nos van a ayudar para prevenir o evitar las secuelas de la inflamación, como por ejemplo el dolor que surge del espasmo ciliar, la formación de sinequias anteriores y posteriores, el iris bombé, el bloqueo pupilar y en el cierre del ángulo secundario. En la práctica clínica se usan frecuentemente en combinación para lograr una máxima eficacia terapéutica. Su acción farmacológica es el bloqueo de los receptores muscarínicos del esfínter pupilar. Su efecto principal es la midriasis y el beneficio clínico, pues la prevención del sinequia y la disminución del dolor. Además de los agentes anticolinérgicos aplicados tópicamente, van a producir también lo que es la dilatación de las arteriolas conjuntivales y uveales, reduciendo la permeabilidad de la barrera hematoacuosa.
Los principales agentes midriáticos tenemos la atropina al 1%, que tiene un inicio de duración de 30 a 40 minutos, duran de 7 a 12 días y su potencia es alta. La tropicamida al 1% tiene un inicio de duración de 20 a 40 minutos, dura desde un cuarto de día hasta un día y su potencia es baja. La fenilefrina del 0,5 al 1% tiene un inicio de duración de 20 a 60 minutos, su duración es de 3 a 6 días y su potencia es media. Es importante recordar que aunque una gota de atropina puede tener un efecto midriático o cicloplégico prolongado en un paciente, por lo demás sano, en los ojos con inflamación intraocular activa son mucho más resistentes a la atropinización y puede requerir una instalación más frecuente, de 2 a 3 veces al día. Pero es importante también recordarles de que la atropina en las enfermedades inflamatorias no está 100% recomendada porque podemos hacer sinequias con una pupila midriática. Entonces, por lo general, nosotros no ocupamos para el manejo de enfermedades inflamatorias atropina. Los cicloplégicos tienen un 85% de eficacia en pacientes para disminuir o aliviar el dolor ciliar. Están 100% indicados en los casos de uveitis anterior con dolor significativo y tienen una respuesta a las 72 horas de inicio del tratamiento para alcanzar ese efecto terapéutico completo. Como todo tratamiento, ¿verdad? Tiene también efectos secundarios y tiene toxicidad. Pues el tratamiento se usa con mayor frecuencia en la presencia de una respuesta inflamatoria de la cámara anterior clínicamente significativa y depende de la naturaleza, la gravedad, la ubicación y la duración de la inflamación. Estos agentes, independientemente de la ubicación del foco primario de la enfermedad, ya sea anterior o posterior, pues se deben de utilizar para evitar estas complicaciones. El objetivo de la terapia incluye el control de la inflamación, mientras que limite el daño estructural ocular permanente, específicamente en la formación de las sinequias, y aliviando también lo que es el dolor, evitando también lo que es la incompetencia de los vasos sanguíneos del iris y del cuerpo ciliar. Como les decía, no se recomienda usar de forma rutinaria agentes de acción prolongada como la atropina y la escopolamina, ya que estos fármacos causan la parálisis prolongada de la acomodación y no mantienen la pupila en movimiento. Nosotros necesitamos que exista este movimiento para evitar que estas sinequias se formen. Eh, Los efectos sistémicos reportados van desde una conjuntivitis folicular, los que son a nivel ocular, y sistémicos tenemos taquicardias, hipertensión, bradicardia refleja, angina, arritmia ventricular, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco, hemorragias aracnoideas y los pacientes más vulnerables son los lactantes y los ancianos. También, dependiendo de la cantidad de gotas que coloquemos, podemos causar hasta una muerte súbita. Hablando un poco de los AINES tienen su mecanismo de acción es la inhibición de la ciclooxigenasa, reduce lo que son las prostaglandinas en el tejido ocular inflamado. Es un tratamiento coadyuvante en las uveitis anteriores leve a moderada y potencia el efecto de los corticosteroides. Sus ventajas terapéuticas es que tienen menor riesgo adverso comparado con los corticoides y la posibilidad de un uso prolongado en casos seleccionados. Los AINES orales son particularmente útiles en el tratamiento a largo plazo de pacientes con uveitis anterior aguda, no granulomatosa, idiopática o asociada al HLA-B27. En uveitis anteriores recurrentes sirven como ahorradores de esteroides, reduciendo la cantidad de corticoides necesario para eliminar la inflamación y permitiendo a los pacientes mantener un curso constante sin exacerbaciones inflamatorias una vez suspendidas los esteroides. También estos nos ayudan cuando hay una hiperreacción a los esteroides, pacientes que no lo pueden usar, entonces sí podemos colocar AINES y sí está descrito que ayudan.
Dentro de los AINES tópicos, los más utilizados son el ketorolaco al 0,5%, el bromfenaco al 0,09% y el naproxenaco al 0,1%. Uno de los que nosotros más utilizamos realmente es el bromfenaco, tiene una mayor penetración ocular, se administra 2 veces al día, por lo tanto hay un mayor apego por el paciente y es útil tanto en la inflamación del segmento posterior. Está escrito que nos puede ayudar para evitar lo que son la inflamación o el edema macular postquirúrgico. Los AINES tópicos no son eficaces en el tratamiento de la epiescleritis y los esteroides tópicos tampoco lo son, por lo que más bien lo que hacen es prolongar lo que es la duración general del problema del paciente y hay una mayor recurrencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Ni los AINES tópicos ni tampoco los esteroides tópicos nos van a ayudar para estos casos. Entonces ahí es más el tratamiento oral. En este estudio que lo realizaron en el Mercy, nos habla de cómo, de la eficacia de los AINES orales en el tratamiento de las uveitis anteriores no granulomatosa, reduciendo los ataques mórbidos y la exposición acumulada de corticosteroides. En este estudio se comparó los diferentes AINES que existen y cuál era tanto la potencia antiinflamatoria de ellos como la tolerancia por el paciente. Entonces vieron que el que tenía mejor potencia antiinflamatoria era la indometacina, sin embargo, era el que tenía la peor tolerancia por los pacientes por todas las afectaciones gástricas que él provoca. Y ellos al final se reportan que el que mejor fue tolerado y el que también tuvo una buena potencia antiinflamatoria fue el Celecoxib, que es por lo general uno de los fármacos también de elección de nosotros para los pacientes. Recordarles, ¿verdad? Como les decía, que los AINES orales son los agentes de elección para el tratamiento de la epiescleritis y en la mayoría de los casos de la escleritis nodular y difusa. Como efectos secundarios y toxicidad a nivel sistémico, ellos a nivel gastrointestinal, que es de las principales causas que los pacientes nos reportan, tenemos náuseas, vómitos, calambre, ulceración gástrica e intestinal con un potencial de sangrado significativo y anemia. A nivel del sistema nervioso central puede provocar somnolencias, mareos, aturdimiento, confusión, fatiga, ansiedad, depresión y episodios psicóticos y cefalea. Y a nivel hematológico se manifiesta principalmente cuando hay un sangrado prolongado, principalmente cuando hay una afectación a nivel gástrica que puede provocar, ¿no?, anemia aplásica y granulocitosis. A nivel tópico, a nivel ocular, podemos presentar o encontrar ardor, escozor e hiperemia conjuntival transitoria. Puede provocar midriasis atópica, queratitis, fusión corneal y perforaciones. Los AINES tópicos no se pueden dejar por mucho tiempo debido a que podemos hacer un milting corneal y también eso es muy importante saberlo y evitarlo. Entonces, como lo hemos dicho desde el inicio, hacer una valoración inicial correcta donde dejemos registrado lo que es la agudeza visual basal, la pio basal de los pacientes, cómo estaba desde el inicio, o sea, cuánta celularidad tenía, eso nos va a ayudar para poder darnos cuenta realmente si el tratamiento que estamos colocando nos está ayudando o no. Si nosotros solo ponemos que hay celularidad sin decir si es una, dos, tres cruces, no nos vamos a dar cuenta cuando volvamos a este paciente si mejoró o no mejoró. Si no tenemos una pio basal previo a colocar un periocular a un paciente, no nos vamos a dar cuenta si nos está haciendo una hiperreactividad o no al esteroide, si nos está haciendo una hipertensión ocular, porque si la pio del paciente basal era de 10 y llega a la semana y la tiene en 16 o en 20, uno dice, ah, no, pues está normal, pero no es así porque sí subió posterior a la aplicación del fármaco. Entonces siempre hay que dejar todo registrado. El seguimiento de todos estos pacientes se debe hacer desde
Lo ideal, volverlo a ver después de que le colocamos un tratamiento a los 3 días o a la semana. Sabemos pues que por la cantidad de pacientes a veces se nos hace complejo, pero en ciertos casos y en pacientes que miremos muy susceptibles es recomendable hacerlo. El monitoreo intermedio, ya una vez que ya tenemos, que ya hemos estabilizado al paciente, hay que estarlo viendo cada 2 o 4 semanas en el primer trimestre del tratamiento. Ya después del primer trimestre ya lo podemos ir alargando, prolongando un poquito más la visita. Y el seguimiento a largo plazo se debe de hacer por lo menos trimestrales, realizarles estudios de laboratorio para valorar cómo está su sistema. Como recomendaciones finales, recordar que los tratamientos son en un enfoque personalizado que se debe de adaptar a las características de cada paciente, al tipo de uveitis y a la respuesta clínica observada. No es lo mismo colocarle una cantidad de un fármaco, por ejemplo, prednisona a una paciente de 30 años de edad que colocárselo a una paciente de 60 años de edad. Entonces, valorar la edad, las enfermedades que tiene esta paciente y, y todas las características inclusive de cada persona. O sea, el enfoque es personalizado. No existe para mí en uveitis, así como dicen en medicina, 2 más 2 no es 4, igualmente en uveitis no hay un libro que nos diga a todos los pacientes que presenten vas a iniciar con esto. Eso lo vamos a ver nosotros según lo que vayamos viendo, según el grado de inflamación. Individualizar siempre a los pacientes es muy importante. El diagnóstico temprano, la intervención precoz va a mejorar significativamente el pronóstico visual. Eh, Recordar que el diagnóstico, el 90% es clínico, así que siempre que hagamos un buen interrogatorio, cuando miremos al paciente por primera vez, tomémonos el tiempo y vamos a ver que vamos a encontrar la mayoría de diagnósticos solamente con el interrogatorio y ya complementamos para tener esa seguridad con los exámenes de laboratorio y recordarles siempre que el engranaje perfecto para tratar las enfermedades inflamatorias es un manejo multidisciplinario. No solamente nos vamos a quedar nosotros con los pacientes, hay que saberlos derivar y saber a derivarlo a quién. No es que lo vamos a mandar a donde se nos ocurra, sino que realmente si sabemos que es una enfermedad autoinmune o una enfermedad reumatológica, mandarla al reumatólogo. Si sabemos que es una enfermedad infecciosa, mandarlo al infectólogo y tener esa comunicación con los colegas. Al final todos trabajamos por el mismo bien, que es el paciente, entonces tener esa comunicación con ellos es importante. Y como conclusión, siempre se debe recordar que estos tratamientos tienen que tener una terapia escalonada, iniciar siempre con el tratamiento menos invasivo y avanzar según la respuesta clínica, el abordaje que tiene que ser etiológico, identificar y tratar la causa subyacente cuando ésta sea posible y evitar las complicaciones monitorizando estrechamente para detectar los efectos adversos precoz al tratamiento, ¿verdad? Que estamos colocando. Eso sería todo. Gracias. No sé si hay Ujú. preguntas.